cosas primordiales en un paciente crónico cualquiera. ¿Por qué no me enfoco solamente en un paciente con pie diabético? Todo paciente crónico, ahorita vamos a hablar del dolor, pero todo paciente crónico requiere que nosotros evaluemos la situación o la condición psicológica de nuestro paciente. Por ejemplo, un paciente hospitalizado es un paciente que por sí mismo el hospital le estresa, es un estresor. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta como un factor estresante, ¿sí? Tenemos siempre que evaluar si es un paciente que en este momento tiene ansiedad y depresión. Para quienes tengan como la inquietud de usar, de verdad que es sumamente sencillo la evaluación de Beck, está incluso en internet, está libre, ustedes la pueden copiar y tenerla. También los representantes, los repres muchas veces traen la hojita del cuestionario y es un cuestionario de evaluación muy sencillo. Es sumamente importante para saber si no, nosotros, aunque no los mediquemos, sí es importante saber en qué condiciones está nuestro paciente. Tenemos que mejorar la comunicación entre el personal y el paciente. Esto es indispensable. ¿Sí? ¿Sí está? ¿Sí? Checklist. Ajá, y es de checklist. Y entonces abajo te trae el conteo. 10 preguntas. 10 preguntas. Es una hojita. ¿Estás enojado? ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en la parte de la comunicación. Hay un teórico que se llama Paul Watzlawick que fue el que creó los axiomas de la comunicación. Uno de los axiomas más importantes es que es imposible no comunicar. Cuando la gente dice no me comunico, o sea, eso no existe. Sí te comunicas. Incluso les digo que quien pasa y tú le dices, hola, oye, esto comunico. Nada más que vamos a tener comunicación verbal y comunicación no verbal. Tenemos que mejorar esto porque si tienes un paciente que comunica asertiva y adecuadamente, es un paciente que va a cooperar. Y si tú por tu parte eres alguien que comunica asertiva y acertadamente, la cosa va a estar mucho mejor. Las intervenciones desde la comunicación alivian el dolor emocional. Es bien importante que nosotros por ejemplo, aquí viene una disyuntiva. Yo trabajo mucho con pacientes terminales y la pregunta del millón es, yo no le quiero decir a mi familiar que se va a morir o que se puede morir, porque entonces les vendemos la idea, a ver, todo ser humano tiene derecho a la verdad, es un derecho innegable, pero ciertamente el familiar en ese momento es quien toma decisiones por el paciente, en muchos casos. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle a los pacientes y a los familiares qué pueden esperar y intentar aliviarles la ansiedad o el estrés que el proceso que vayan a enfrentar requiere. Por ejemplo, algo sumamente importante es ni les pintemos todo negro, como este doctor que les decía, pues te vas a morir, ¿cómo? ¿Para qué hacemos algo? Ni todo bello, te aseguro que va a ir muy bien, porque no lo sabemos. Esto, hablar con claridad, ahorita vamos a ver algunas técnicas asertivas, aumentar la adhesión del paciente al tratamiento. Y le vamos a presentar todos, el equipo de salud tiene que saber todo del tratamiento. El enfermero, el médico,
el trabajador social quiere decir que si en cierto momento a mí me preguntan, oye, yo quiero saber si me puedes explicar el tratamiento quirúrgico de mi paciente. Pues a ver, te voy a decir lo que yo sé. Esto es sumamente importante. Algo que nos pasa mucho es, pues es que como a mí no me toca, yo no, o no digo nada, o digo cosas fuera de la verdad. Entonces, a ver, te voy a decir lo que yo sé. Finalmente es pues lo que yo sé. Esa es una verdad. Yo te puedo decir, mira, yo solo sé que te van a operar o van a operar a tu familiar de tal. Algo que la gente hace mucho, sobre todo cuando está en negociación en un duelo, es decirme, oye, ¿cuál es mejor, este doctor o este doctor? Pues yo creo que los dos son diferentes. ¿Mejor en qué? Quirúrgicamente, pues tienes dos personas con habilidad. Yo a veces les digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Alguien completo? Por ejemplo, les digo que yo soy fan de mi oncólogo, que es el doctor Víctor Mercado. Les digo, porque es un tipazo, un ser humano, bla, bla, bla. Si tú le preguntas a sus empleados, van a decir, no, hombre, nos regaña y nos dice de cosas. Sí, pero te hablan desde el ser empleado. Yo les hablo desde el ser paciente. Entonces, ¿por quién me preguntas? ¿Por el doctor? Yo como su paciente te voy a decir cómo es como médico. Si me preguntas por el amigo, yo como su amigo te voy a decir qué onda. Porque toda realidad tiene muchas facetas. Entonces, profesionalmente hablando, aunque no te caiga bien, si tú invalidas el trabajo de un compañero, por muy nefasto, por muy horrible que sea, te metes gol. Porque rompes la estructura del equipo de trabajo. Yo a veces les digo, pues no voy a decir mentiras. Yo a veces lo que les digo es, híjole, como no tengo cosas buenas que decir, yo mejor a mí no me preguntes. O ¿sabes qué? Yo no opino. Porque no tengo una buena opinión. O ¿sabes qué? Como yo no tengo una buena opinión del doctor, te voy a decir algo que es personal. Ya si preguntan por otro lado, si nadie tiene buena recomendación del doctor, ya será otra cosa, ¿no? Pero en un equipo de trabajo eso es sumamente para que nos llevemos bien. Si es necesario, nosotros vamos a plantearles tratamiento psicoterapéutico. Y ustedes lo que pueden tener es un buen directorio, donde le digan, mira, estas son las personas que yo sé que trabajan con tal. Por ejemplo, profesionales de la psicoterapia que trabajemos con pacientes hospitalarios, médicos, bla, bla, bla. Habemos pocos en el área de psicología de la salud. Pero terapéuticamente, para que vayas y arregles tu vida, tus situaciones, hay muchos, de muchas corrientes terapéuticas. Ojo, mándenlos con un terapeuta, no con un psicólogo. Eso es indispensable. Yo a veces les digo, pregunta qué tipo de terapia hace. O es sistémico, o es psicoanalista, o es cognitivo-conductual, o es gestal, pero es terapeuta. Yo creo que sí es importante que nos diga cuál es la diferencia de uno y otro. Sí, un psicólogo, yo formo psicólogos. El psicólogo sale con poquitas habilidades de todo. Fíjense, mala la comparación, pero ni siquiera, por ejemplo, nosotros médicos hacemos mucha chamba y canalizamos con el especialista. Los muchachos salen con habilidades educativas, habilidades laborales, o sea, les das poquito de todo, pero no son clínicos. El ser clínico, te vas a un posgrado. En la psicología no son especialidades como las nuestras, es maestría. Y además déjenme decirle que cuando menos curricularmente tiene mucho más valor curricular, aunque sean menos años, y te estudias una maestría en lo que quieras, humanismo, familiar,
¿Cuál es la condición? Nosotros no nos podemos titular si no llevamos terapia individual. Al menos yo llevé muchas horas. Yo soy egresada de la Vasco, de la maestría. 240 horas de terapia individual. 240 horas de asesoría de casos. Durante 240 horas tú llevas tus casos y le dices, tengo tal paciente, lo estoy manejando así, y tienes un asesor que te dice, vas bien, no, regrésate, haz esto, aplica tal técnica, tal, forzosamente para que te puedas titular. Si no, no te puedes titular. Entonces, un psicólogo no tiene habilidades clínicas y menos terapéuticas. Te podrán orientar y demás, pero no dar terapia. Eso es fundamental. Entonces, yo sí les digo, a ver, pregúntale, ¿eres terapeuta? Sí. Yo tengo el mal hábito de los médicos. En mi consultorio tengo el de medicina, tengo el de psicología, tengo el de la maestría, o sea, tengo un chorro y les digo, eso es lo que comprueba el trabajo que hago. Entonces, nadie se tiene por qué ofender si tú le dices, oye, ¿y qué estudiaste? Se vale, porque es el encargado de tu salud mental, pero deberían de estar colgados los títulos. Sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, sistémicamente, que es mi corriente terapéutica, la estratégico es parte de la terapia sistémica. Entonces, cuando aprendes esta, luego aprendes las vertientes. Yo he estudiado muchas de las vertientes de la sistémica, pero soy terapeuta familiar sistémica. Hay una diferencia, el humanismo está muy centrado en el ser. Nosotros trabajamos a través de lo que es la familia, los aprendizajes familiares, las dinámicas de comunicación, de relación. Como buena sistémica yo te digo que es una terapia muy, muy completa. El psicoanálisis está muy en tu infancia, en cómo te desarrollaste, cómo creciste, las ideas que obtuviste a partir de tu desarrollo, es muy meterte dentro de ti. Cuando yo me paso a la terapia estratégica, esta es dinámica. Es una terapia basada en soluciones, es cambio, actúa, cambio. Y pues me enamoré de esa y ahí me quedé. Diferencia, para yo llegar a esto, hice maestría 2 años de sistémica, hice el posgrado de hipnosis, 1 año de adultos, 1 año de niños, 1 año de pareja, 1 año de grupo, 1 año de terapia narrativa. Duré 2 años en la terapia estratégica. Soy terapeuta de pareja, 2 años en entrenamiento de pareja. Entonces, perfeccionando técnica llevo como unos 10 años. Y un psicólogo no necesariamente. Especialista en niños, pero no hay algo que comprueben, o muchas veces en terapia de pareja, terapia de lenguaje, terapia ocupacional o lo que sea, pero no tienen, o uno no les pide o uno no. Sí, yo creo que es un mal hábito, y por eso les digo, tengo el mal hábito de la medicina, porque tú entras a un consultorio médico y tú ves ahí digo que a veces también es una pared de ego, pues, pero tú ves todos los títulos. Yo sí soy muy manchada y luego voy y me asomo y veo dónde se tituló, etcétera. Porque les digo, pues si tu salud está en las manos de alguien mental o física, tienes que saber quién te va a atender. Por ejemplo, en terapia de pareja, que estemos entrenados como terapeutas de pareja, hay bien poquitos. Yo a veces me dicen, es que fui a 4 sesiones. Pues, ¿qué hicieron? O sea, que me pasen digo, porque arreglar una vida marital en 4 sesiones, pues está padre, pero quién sabe si funcione. Pero ya cuando me dicen, no, pues es psicólogo, pero es terapeuta de pareja, pues dice que sí. Pues, ¿dónde se entrenó? Digo, ya ahorita sí hay entrenamientos aquí, pero los primeros nos íbamos hasta México a formarnos, ¿no? Que ahí es donde dices, ay, aquí también pues existe mucho la charlatanería, pero también no preguntamos. Entonces es importante preguntar, ¿qué corriente de terapia manejas?
humanismo. Ah, ok, sí. Y entonces todos tenemos un posgrado en, pero ya es un posgrado, esta es una especialidad. Sí. Precisamente hablando de estas especialidades, posgrados, ramas o todas las vertientes que hay, en el caso de los pacientes crónicos, si hablamos que algunos padecimientos se forman desde la infancia o se van gestando desde la infancia, o algunos, bueno, son postraumáticos, bla, bla, ¿cuál sería la corriente más adecuada para esto? Fíjate que no depende de lo que padezcas, sino de tu personalidad. Ahí te va, mi primer terapeuta fue psicoanalista. Y el psicoanálisis pues ya le decía yo, ¿no? Y entonces estoy muy enojada. Y yo así de, sí, ¿qué más? Pues ya, dime algo. ¿Qué te digo? ¿Tú cómo te sientes? Y yo, ¡ah! O sea, que si estoy bien, que si estoy mal, dime algo. No, pues tú dime. Y esos silencios de una hora a mí me mataban. Te digo, por eso soy estratégica, porque esto es dinámico, haciendo, cambiando. Es diferente. Y hay personas que sí, y de la etapa. Yo tengo muchos pacientes que dicen, es que fui a psicoanálisis y me atoré y ya no cambié. Cambia de estilo, cambia de terapeuta, se vale. Te voy a decir dónde está el límite. La hipnosis ericksoniana, que es otra especialidad que tengo, trabajamos con el problema. Si tú vienes a resolver ansiedad y me lo manda otro terapeuta, conmigo resuelven ansiedad. Y me pasa que, doctora, ¿me puedo quedar? Tu cuestión de vida la estás arreglando allá. Regresa, cierra, habla con tu terapeuta, pero lo que venías a trabajar conmigo se cerró. Entonces, en hipnosis ericksoniana trabajamos con objetivos y con depresión, ansiedad, obesidad, alteración del sueño, y resolviendo eso, se acabó. Puedes iniciar otra nueva etapa, pero trabajamos con algo muy centrado. Es la diferencia. Y en terapia sistémica, ¿no? Si yo trabajo sistémicamente con toda la familia, etcétera, sí planteo objetivos porque ya se me permeó lo estratégico, pero puedo trabajar con todos. Por ejemplo, colaboración con el paciente, el de a ver qué te toca, por ejemplo, el de este adulto que todavía la mamá lo puede poner en conflicto, es un adulto que necesita independencia, que necesita crecer, separar sus afectos, donde el afecto de mamá no es el mismo que de la esposa, y yo pongo el límite hasta dónde, eso lo trabajo y no está centrado en eso, van saliendo temas, pero es otro estilo de terapia. Entonces, ¿dónde? Donde te sientas cómoda. El mejor terapeuta es cuando llegas y ese es tu espacio. Y yo le puedo contar a esta persona lo que yo quiera, sintiéndome respetado, sintiendo confianza en que esto no sale de aquí. A mí me llevan niños y adolescentes así. Mira, en esta época, chiquillos que reprobaron, así. Entonces me los llevan y entonces yo aprovecho y les digo, ok, estando tus papás aquí, mi paciente eres tú, mi lealtad está contigo, todo lo que tú me platiques se queda aquí, aunque ellos paguen la terapia. Y tú ves a los papás así de... Porque los papás llegan, oigan, ¿y cómo ve la terapia? Bien. ¿Pero qué le he dicho? Pues no sé, muchas cosas. ¿Cómo de qué? O sea, mi lealtad es con mi paciente y tú le pagarás, pero yo no puedo platicarte porque entonces rompo la confidencialidad, aunque sea un niño. Y esto genera confianza. Entonces, ¿cuál es la mejor? Yo no te podría decir. Te puedo decir que si lo que tú quieres trabajar es adecuado y lo maneja bien tu terapeuta, ahí. Si hay veces que me dicen, es que ya llevo 4 sesiones y siento que son inútiles, a lo mejor hay que cambiar. Una vez tuve un paciente que decía, es que los humanistas me apapachan mucho y yo necesito mano dura. Llegaste al lugar adecuado.
sí, el humanismo es más de a tu tiempo, cuando tú quieras, sí. Y acá lo estratégico es puntual, vamos trabajando, vamos ganando, vamos. Entonces son estilos diferentes de trabajo. Y sí, pues Rogers era muy apapachador, pues él fue el creador. Y los freudianos, que todavía son menos feos que los lacanianos, pero son de diván, pues, de tú dime y yo te escucho. Entonces imagínate al inquieto como su servidora 1 hora y el terapeuta así, y así, pero dime cómo lo resuelvo, no sé, eso tú lo averiguarás algún día, ucha. Yo decía, pagar para esto sí se me hacía, la neta. Y aguanté el primer semestre de la maestría y dije, bye, el psicoanálisis no es para mí. Así se me ofendió, pero no era para mí. Y el siguiente sí era dinámico, dije, de aquí soy. Pegaba fuerte, pero entonces tienes que encontrar ese estilo. Pero esa es la diferencia, cuando tienen técnica, tú ves la técnica. O sea, lo ves y sientes. Y cuando se trata de platicar, no, pues vámonos al café y nos echamos un cafecito y platicamos. No hay técnica, entonces no están entrenados. Cuando se vuelve una charla de café, no están entrenados. Porque te hace falta esa retroalimentación de que te diga, oye, a ver, por ejemplo, estás entre dos, estás a dos fuegos. Mamá está acá, la mujer está acá y tú estás en medio. Pero yo veo a un adulto en medio de dos mujeres. Yo quisiera creer, ese sería mi estilo, que tú elegiste a esta para hacer una familia. Y entonces ahí marco el círculo del... Aquí, ahorita ya es tu grupo primario de apoyo. ¿Sí entendí bien o me estoy equivocando? ¿O vi mal? No, sí, doctora. Ah, ok. Y entonces mi mami, fíjate que ahora es mi pariente, qué extraño, ¿no? Ese pasa a ser parte del círculo social. Mis primos, mis tíos, pero ya no es mi familia primaria, es esta. Entonces, a ver, ¿qué tendría yo que hacer para poner límites? Que esa es la parte creativa de, no, pues decirle a mi mamá, a ver, pero bonito, porque pues es tu mamá, pues. Finalmente, fíjate qué bonito, se preocupa y esto. Y ella, dentro de sus conocimientos, te dice, ponte la hierbita, el no sé qué, pero a lo mejor no es lo que ocupas. Entonces, ¿cómo le hacemos para poner a su mami en su lugar sin que se sienta feo, pero ponerla? Fíjate, si tú las corres, no se acaba la discordia. Tú le puedes decir, a ver, ustedes dos, órale. Pero afuera sigue la discordia de tu paciente, sigue exactamente igual, nada más sin ellas dos. Lo que hace el psicólogo es esto y decir, a ver, espérate, ¿será más sano que vengas con tu esposa? Que le expliquemos y cuando los dos se entiendan, fíjate, lo que yo voy a hacer es hacer una unidad aquí. Entonces le explicamos a mamá para que entienda qué está pasando. Porque no te ponga las plantitas o cómo ves. ¿Crees que funcione? Y entonces es plana. Y entonces ahí va tu menú de opciones. ¿Cuál de estas crees que funcione? Todas son soluciones, pero una va a funcionar más que otra. Y si esta no, pasamos al plan B. La gente se siente menos agobiada. Esto es estratégico. Este es otro estilo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde sabemos que hay un estilo de trabajo y una técnica. Cuando nosotros tenemos esto, vamos a hacer una intervención. Si hay un programa de entrenamiento de habilidades de afrontamiento, fíjense, la mayoría de los programas, ahí va, no tienen integrado cómo vamos a afrontar. Si se fijan, te dicen,
ve y vacuna hasta tal y hasta tal. Pero me dicen, oiga, ¿y qué voy a hacer si mi pacientito no tiene habilidades de afrontamiento? Este paciente no tiene habilidades. ¿Qué vamos a crear con el paciente? Habilidades de afrontamiento. Trabajamos, lo fortalecemos en su estilo, cómo puede enfrentar la enfermedad, a la mamá, a la esposa, y lo integramos, por ejemplo, a la diabetes. Pero ya lo mandas con habilidades para la vida y habilidades para enfrentar la enfermedad. Esto no lo pueden hacer ustedes, lo tienen que hacer un psicólogo. En las clínicas, sector salud, desaprovecha mucho a nuestros muchachos que van a hacer trabajo, sus prácticas profesionales, servicio social. Les digo que yo estuve en un diplomado que hubo de investigación médica que dieron allá en el banco de sangre, y lo primero que escuché de unos compañeros es, vienen de la facultad de psicología para que nos saquen las copias. Y yo dije, sí, neta. O sea, ¿creen que solamente es trabajo administrativo? Y nosotros tenemos mucha capacidad para desarrollar. Los muchachos en sus 2 últimos años llevan programas para desarrollar programas de habilidades, de afrontamiento, de intervención en crisis, en donde en programas sociales se pueden integrar. Y entonces ahí las clínicas tendrían a alguien que los capacita mientras se capacita. Esa es una opción, por ejemplo. Y en el ámbito privado, ni digamos, ¿no? Ahí no nos toman en cuenta porque ¿para qué ocupamos aquí un psicólogo clínico? Y finalmente, los entrenamientos de relajación se han vuelto populares, y por populares se han descalificado mucho. Ahorita hay lo que quieran, mindfulness, meditación, hay, no sé si alguien ha visto el programa de retos de meditación por internet, etcétera. Bueno, hay cantidad tremenda. Si hay un entrenamiento en relajación, que ese es un entrenamiento en el que ustedes pueden sentarse y decirle a un paciente que tiene mucho que ver con la hipnosis, bueno, cuando menos el que yo doy, y puedes relajar a un paciente de tal manera que su presión se estabiliza, la frecuencia cardíaca respiratoria se estabiliza, y cuando tú, en lugar de que esté enojado, gritando, dices, a ver, platícame, ¿estás enojado? Sí. Fíjense, ¿qué hace la mayoría de la gente? Yo veo en los salones de clase, por ejemplo, ambientes educativos, los chiquillos gritan y el maestro grita más, ¿no? Les digo que yo paso lista y a veces hay un desmadre. Tenemos 42 alumnos en una sección, a 46. Digo, Acevedo, Ibáñez. Ok. Martínez, Contreras, Zavala. Cállense que la maestra está pasando lista. Les digo, yo no los callo, pero no doy retardos. Entonces, primera clase hay muchas faltas, segunda clase hay menos faltas, y tercera clase ellos solitos, cállense porque luego no oímos y nos pone falta. Les digo, ya, yo no me desgañoto, yo tengo un tumor en cuerdas vocales. Dije, a mí me da tos, yo no voy a subir mi voz. Cállense ustedes, bajen la voz ustedes. Y ya no ocupo yo decirlo, es una estrategia. Entonces, cuando tú tienes un paciente que está... Tengo pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta, está mi sillón y ellos se sientan, y son pacientes que están... Y tengo alumnos, entrenamiento, y dicen, ay no, y se mueven, pues están ansiosos.
Les digo, ¿eso es signo de ansiedad? Están ansiosos. Y si tú te inquietas 2 veces más que ellos van a subir su nivel de estrés. Y cuando tú bajas, que les platicaba yo que entramos a dar hipnosis dentro de quimio. Y generalmente los pacientes están tensos, están inquietos, porque además el ambiente es frío. Y les digo que yo empiezo el ejercicio y cuando nosotros empezamos, no, las enfermeras de verdad, era... Y nos boicoteaban el ejercicio y decían, oye, es que no oyen, déjenlos. Y a últimas fechas, ya tenemos 3 años ahí, nos dicen, aguántenos poquito, ¿sí? Terminamos de canalizar a todos para sentarnos nosotros y hacer el ejercicio. Órale, va. Y dicen, ay, doctora, es que hasta nosotros nos relajamos, qué bueno. Entonces, ese bajar el estrés, cuando tú emparejas tu estrés, es su estrés más mi estrés, pero los dos lo vivimos al doble. Y cuando tú logras equilibrarte, respirar, tu paciente baja su nivel de ansiedad, y eso es bien importante. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo siempre grito, siempre. El nivel de estrés que mantienes con ese tono de voz, para mucha gente es irritante. No es lo mismo que alguien les diga, bájense a desayunar, hombre, ya está. Que a que te inviten a desayunar y tú sepas que ya está el desayuno. Esas 2 tonalidades tienen mucha diferencia en el impacto con el paciente. Entonces, ¿qué tonalidad de voz usan? Nosotros la usamos por default. Por ejemplo, entre cuates es sí, hija, y nos reímos y el tono es festivo. No sé si les pasa que en las fiestas, cuando has ruido, quieres platicar y no te oyes y gritas, al ratito estás así. Eso se vuelve un estresor. Por ejemplo, para los pacientes, hay pacientes en los que está el monitor y se escucha el tut, tut. Y los familiares, los familiares, ¿sí? Los familiares te dicen, a mí me estresa, esa es la fantasía del tú, tú. Y cuando logras que ellos te digan, es que a mí me estresa que esté sonando, ¿por qué le estresa? Porque me da miedo que... Ah, no, mire, maravillosamente, cuando el ruido se altere, y tú le explicas, el experto en el aparato eres tú. Entonces, fíjese qué emoción. Digo, yo uso mi tiempo y mi edad a mi favor y les digo, en mis tiempos, de verdad, era así como mortal pasar, decían medicina interna, no, por favor. Les digo, nadie quería que los pacientes graves murieran en su turno. Y cuando menos en la clínica donde yo roté, no teníamos esos aparatos. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Les digo, fíjense, incluso asemeja el corazón. Digo, tóquense y vean cómo asemejan. Sí, ¿verdad, doctora? Sí. ¿Y ese ritmo ustedes saben que calma a los bebés? Ay, doctora, y los pacientes se baja el estrés. Y lo que hiciste fue cambiar tu tono, y en ese tono armonioso, incluso los muchachos me dicen, maestro, usted nos quiere dormir. Yo, ¿por qué? Están muy inquietos. Y entonces estas oscilaciones de voz y el pautar la voz rítmicamente te relaja. Es una técnica. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a escucharnos? Y si tú dices, ay, sí, no sé si les ha pasado, digo, a lo mejor es en los hospitales que yo he conocido, pero por ejemplo, alguna vez fuimos a terapia intensiva a visitar a alguien y está la cumbia
terapia intensiva y a todo lo que daban, ¿no? Y era aquello un jolgorio. A mí lo que me maravillaba era ver a las mamás, íbamos por 2 personitas que conocíamos, en aquella angustia, en medio de unos cumbiones tremendos. Hasta que una de ellas dijo, no sabe qué falta de respeto, mi hijo se está muriendo, se le desconectó y cambió y nadie, todos estaban en el jolgorio, y si estaban en el jolgorio, pues tenían fiesta. A veces eso que dices, pues es que es mi ambiente, sí pues, pero esto le pega a todo el mundo. Entonces, pues yo no sé, yo ahí sé que a muchos van a decir, pues es que si no haces fiesta, a veces puedes encontrar una manera festiva diferente, ¿no? Yo recuerdo mucho, porque lo que hicimos era mi sobrino, el que estaba ahí, que estuvo en coma 4 meses, y me acuerdo que le dije, vamos a elegirle música y le vamos a poner, dijo el intensivista que eso, pero te lo prohibió, no. Entonces, que él no crea no nos interesa. Le vamos a poner música y le vamos a hablar y le vamos a contar. Y finalmente un día abrió los ojos. Y él decía que él recordaba oír risas y bla, bla, bla. Igual pasa en quirófano. La mayoría de la gente dice, pero ni se acuerda, está anestesiado. Y mucha gente tiene recuerdos. Por ejemplo, yo utilizo de repente mucho cuando voy a hacer una curación de un paciente, ¿qué música te gusta? Sí. ¿Sí? Que eso, fíjate, es diferente, porque si el paciente te dice, no, a mí ponme los Bukis, vámonos con los Bukis, porque el ritmo es para el paciente. Esa es la diferencia. Si en la sala, ahí estaba en la central de enfermería, y era donde estaba la música, es para las enfermeras, no para el paciente. Si el paciente te dice, a mí póngame unas de mariachi, le ponemos mariachi. Pues es que es más o menos ahí de 40 minutos, una hora. ¿Sí? Y además, fíjate, en algunos procesos no duele y en otros procesos duele bastante. Y el dolor, manejar el dolor, ahí te va una técnica rapidita. Cuando tú le preguntas a la persona sobre su herida, ¿qué es lo peor que se ha imaginado? Y te lo narra, dice, ¿y qué es lo mejor? Se le puso el peor escenario y el mejor escenario. ¿Y qué es lo mejor? No, pues que esto funcione y que el apósito sí sirve y que me saque todo y se seque. Ok, fíjese, nos vamos a plantear en ese escenario. ¿Cómo se lo imagina? En hipnosis ericksoniana usamos todos nuestros sentidos. Puedes oler, ver, escuchar, tocar, tal. Y generalmente, por ejemplo, cuando trabajo el miedo, hay gente que dice, no puedo, doctora, no quiero ni cerrar los ojos. Va, pacientes politraumatizados. Ponle al miedo un color para el miedo. Negro. Un color para el miedo. Morado. Un color. Rojo. Color. Rojo. Se fijan que nadie visualiza el miedo de la misma manera, pero cuando tú sabes que es morado o rojo o negro, tú visualiza el color. Hay gente que dice, no, pues mira, veo una mancha. Dime los tonos y dime un tono saludable. Pues me lo voy a llevar del peor escenario al mejor escenario. Salud, blanco, verde, ¿no? Uno diferente. Azul, amarillo. Y entonces te lo vas a llevar de este a este. Y hay quien dice, es que visualizo. Hay gente que no alcanza a visualizar, pero que escucha o que huele o que siente. Dices que siento un hueco aquí y cuando me da miedo siento este hueco. Cambiamos eso. Ese es parte del trabajo terapéutico que hacemos con ellos. Cuando ellos te dicen, no, es que mire, y no, sí me lo imaginé. Los humanistas lo trabajan con fantasías guiadas.
del malestar al bienestar, es muy parecido, nomás en otro rubro. Entonces, fíjate, aquí la cuestión es que el paciente se dé el permiso de visualizar lo peor y llegar a lo mejor. Te platico, por ejemplo, yo les decía que el trabajo con el miedo es un trabajo que no es fácil, porque el que alguien te diga, tengo miedo, ay, no. O sea, te educaron para no expresarlo. Cuando trabajo con pacientes oncológicos, yo les digo, a ver, cuéntenme el peor miedo y me cuentan lo que quieran. Les digo, ¿quieren saber cuál fue el peor miedo que yo viví el día antes de mi primer quimio? Digo, yo llego al seguro, me dice la doctora Vázquez, pues pásate de una vez. Y yo, porque yo lo planeé como me voy a premedicar y no sé qué, ya saben, la fantasía del médico. Todo chido, y entonces no me premediqué, me fue del nabo con la premedicación, me dolió la cabeza horrible, y toda la noche me dio escalofríos, vomité, acabé así en posición fetal, o sea, no era miedo, era terror. Cuando yo llegué, imagínate, ahí me premedicaron, yo dije, ¿esto es la quimio? Échenme las que siguen. Yo dije, sí. Todavía le dije a mi esposo, no, hombre, mira, lista para lo que sigue. Me angustiaba el no saber a qué venía. No, hombre. A la hora que pasó la premedicación y empezaba a vomitar, yo dije, siempre no me echen las que siguen. Pero la fantasía es lo desconocido. Pero cuando dices, lo viví así y no me vuelve a pasar, sí estaba aterrada muchas veces, de hecho estuve grave, pero otro miedo como ese no lo volví a pasar. Muchos pacientes te pueden decir, es que me da miedo morirme. Es una posibilidad, pero también está la posibilidad de que mejores, que salgas, que esto que se cure, que la herida cierre. Siempre. Cuando tienes más de un escenario, tú eliges. Y ahí es donde entra la personalidad del paciente. Entonces, ya está diagnosticado, tenemos nuestro paciente diagnosticado, ¿qué toca? Enfrentar la enfermedad. ¿Cómo llevamos a un paciente o cómo podemos ayudar a un paciente a enfrentar la enfermedad? ¿Qué entendemos por afrontamiento? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Qué entendemos por afrontar? Ponerse enfrente. Fíjense, cuando a nosotros nos dan una noticia fuerte, difícil, la primera reacción humana, muy humana, es la negación. ¿Qué hacen los pacientes? Voy con otro médico, busco una segunda opinión y se vale. Pero eso tiene que tener un límite, no podemos vivir en negación. En terapia de pareja yo les digo mucho, oiga doctora, sobre todo, tengo la fortuna de que muchos hombres van a terapia conmigo, pero luego me llegan las señoras y me dicen, oiga, es que fíjate que fue, pero si cambiara, pero si fuera así, pero ok, entonces, ¿tú estás dispuesta a seguir en la relación? No, pero si fuera diferente, si me hablara diferente, si se comportara diferente, las cosas serían mejor. O sea, ¿estás dispuesta a quedarte en la relación? No, doctora. Entonces, a ver, o sí estamos dispuestos o no estamos dispuestos. Esa es la fantasía. Si cambia, nos va a ir maravilloso. Si trabaja, si es fiel, pero esa es una fantasía. Y entonces, para poder afrontar es, a ver, necesitas pararte enfrente y esta es tu realidad. Y esta realidad te dice algo. Si tienes hipertensión o diabetes, es que mi vida tiene que cambiar y que tengo que hacer más ejercicio, cambiar de hábitos alimentarios, o sea, esa es toda una realidad.
Y hay gente que dice, bueno, sí, mira, este pedacito de realidad, por ejemplo, y la dieta puede esperar. Sí, pero la realidad es un paquete que viene con dieta. Y ahí es donde el trabajo con nuestros pacientes es este. Mira, es este y este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos afrontarlo basado en el problema o basado en la emoción. Nosotros tenemos pacientes que son racionales más que emocionales. O tenemos pacientes más emocionales que no son tan racionales. ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? Hay pacientes que les dices algo y lloran y lloran y lloran. Es que la mayoría actuamos por emoción. Y hay pacientes que les dices algo y piensan, oiga, ¿y si será? Oiga, ¿y si fuera así? Y lo quieren resolver aquí sin procesarlo por la emoción. La gente muy racional no le gusta tocar las emociones porque no las manejan. Manejan todo aquí. Y entonces te dicen, es que mira, y las soluciones son racionales. Yo tengo pacientes que sé cuando están pensando, dicen, están hablando de una emoción y luego de repente dicen, oiga doctora, pero si... A ver, antes de que me diga lo que vas a decir es, a ver, vamos a vernos y me estabas hablando de la emoción. Y entonces de repente es así como de, porque el raciocinio resuelve mejor. Pero son gentes que te dicen, ya le di 1000 vueltas al asunto, no sé cómo resolverlo. Pues no, porque tiene que hacer todo un proceso, pensar, sentir y hacer. O sentir, pensar y hacer. Pero tiene que ser el circuito completo, no te puedes quedar pensando o sintiendo. Entonces, cualquiera de las dos cosas. Si le vamos a entrar al problema, ¿cuándo? Por ejemplo, te voy a dar chance de que vayas por la segunda opinión, pero no te puedes quedar ahí. No puedes pedir una opinión y otra opinión, porque, por ejemplo, si es cáncer, esto va a avanzar. Si es en el problema, yo a veces les digo, por ejemplo, cuando hago campañas de prevención, dicen, ay no, luego me tomo la mastografía y me van a decir que tengo algo. Prevención, ¿para qué crees que es? Para que si tienes algo te lo digan. Ay no, qué miedo. Bueno, si lo vamos a hacer basado en el problema, vamos a tomar el problema y la estrategia va a ser cómo resolver sin olvidar. Biopsicosocial, emoción, es pensar, sentir y hacer. Si lo vamos a hacer basado en la emoción, miedos, fantasías, pero es sentir, pensar y hacer. Aquí no, o sea, si nosotros omitimos uno, no nos va a funcionar, ¿eh? Porque los seres humanos pensamos, sentimos, hacemos, o al revés, pero tenemos que hacerlo en conjunto y tiene que haber una armonía. Las estrategias de afrontamiento en pacientes, podemos hacer redes de apoyo, podemos buscar apoyos sociales, hay quien tiene la posibilidad de hacer soluciones directas al problema. Por ejemplo, hay gente que te dice es que yo no me puedo atender, o yo no puedo ir al nutriólogo porque no tengo para pagar, o yo no puedo ir con el médico porque no tengo para pagar. Pues hasta donde se pueda. Yo tengo un directorio que les digo, ni sé si funciona, pero yo te paso tips de a qué instancias puedes acudir a buscar ayuda. Si tiene la solución directa, hay quien dice, tengo para operarme, pero no quiero porque me da miedo. O tengo para hacerme tratamientos, pero me da miedo. Y entonces, si es eso, está basado en la emoción, ¿no? Porque la emoción lo domina, el miedo lo está dominando y eso hace que no actúe. Distanciamiento. Fíjense, en esto, yo les digo que quien nada en el problema se ahoga en el problema. Yo necesito entrar,
verlo, aprender y salirme. Si yo no veo el problema y veo todas sus aristas y sus posibles soluciones, me voy a perder en el problema. Por ejemplo, de ahí viene el por qué no hay alcohólico que si no acepta ser alcohólico, o que acepte ser obeso, o que acepte que el fumar le va a quitar la salud, pueda dejar de hacerlo. Hay gente que te dice, no, mira, yo puedo controlarlo, tú no te preocupes. Ajá, pero no, ahorita no quiero. Pero ahorita no lo hago. Las técnicas en esto tienen que ser salirse. Y en esta, ustedes y yo que trabajamos en el área de la salud, nos metemos, platicamos, hacemos rapport y luego nos salimos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos solucionar el mundo, pero sí los podemos ayudar. En este momento la lógica que ellos no tienen la tenemos nosotros. Pero para poder aplicarla tenemos que salirnos del problema. Eso tiene que ser sí o sí. Entonces, si te quedas nadando en el problema, te vas a ahogar en el problema y no vas a salir. Por ejemplo, yo uso mucho lo de terapia de pareja, porque yo tengo personas, por ejemplo, ahorita una paciente que tiene 12 años pensando si deja a su marido. Ya le llevó bastante y un hijo más. Pero sigue pensando porque no es feliz, porque le es infiel, porque él toma mucho, porque esto, porque el otro, pero no se sale. Los 12 años nadando en el problema como que está cañón. Porque si al final te vas a salir cuando tengas 60 años o cuando tengas 50 años o cuando dejaste media vida y de todas maneras seguiste insatisfecha, en cierto momento vas a decir, ay, desperdicié mi vida y no la hice. O sea, no tiene caso. Entonces, entra, aprende del problema, que te deje su mensaje y salte. Focalización positiva es esto que yo les decía. A ver, este es el peor de los escenarios, pero hay un escenario al otro extremo. Siempre. Y ahí es donde la gente dice, no. Por ejemplo, les digo, yo no volvería a pasar por el cáncer y si puedo evitarlo, estoy haciendo todo lo... Pero no se lo deseo a nadie tampoco, pero fue una experiencia de crecimiento. Sí crecí. Sí me planteó una vida diferente. Sí me enseñó que me descuidé porque dejé de... Justo ese año fue el año que no me tomé la mastografía y justo ese año fue el año en que creció el tumor. Entonces, dejé de hacer cosas y aprendí de ello. Me metí en una vida loca de trabajo y soy responsable de ello. Me descuidé bastante, soy responsable de ello. Entonces, ¿qué me enseñó? Que si yo no soy el centro de mi universo, por eso me pasó lo que me pasó. Si quiero evitarlo, tengo que aprender que soy el centro de mi universo y que yo voy a cuidar de mi salud sí o sí. Yo. Si alguien me ayuda y viene y colabora, bienvenido. Esa es una conciencia que el paciente tiene que tener. ¿Te dejo algo? Claro que sí. Que puedo con esto, que puedo hacerle frente y que puedo tener una mejor calidad de vida. Mucha gente sale de eso y le va mejor que antes de estar enfermos, porque resignifican la enfermedad y se crecen. Entonces, la focalización positiva en un paciente, por ejemplo, es no te concentres en la úlcera o no te concentres. Ese es el problema. Quiero que me digas cuál es la otra posibilidad. Ok, y cuando esto pase, dime cómo la vamos a hacer para que no haya más úlceras. Porque es la cosa, vamos a hacerlo preventivo. ¿Qué tiene que pasar para que no pase esto? Que compre zapatos adecuados, que me ponga que me tome el medicamento, que deje de consumir, ándele. Todo eso es el otro escenario. Y vamos a trabajar en ello, somos equipo. Pero el paciente tiene que tomar esta conciencia.
Podemos tener también escape o evitación cognitiva, esta que les digo. No pasa, no existe, se equivocó, voy a ir a buscar, sale, se vale, pero no siempre. Generalmente yo uso algo que se llama gancho. En psicología, yo les digo, ok, aquí nos vemos cuando acabe el tour, ¿eh? Sí, doctora, aquí nos vemos. Vientos huracanados. Porque hay que darles el derecho. Yo les digo a este paciente que ve el día de ayer, dice, ¿cómo me acuerdo de...? No, pues sí, la doctora tenía razón y pues hay que regresar. Bueno, aquí te espero cuando acabe el tour y ya hayas visitado al cardiólogo, al gastroenterólogo y te diga que esto fue un ataque de pánico. Sale, aquí nos vemos. Sí, doctora, aquí nos vemos. Vientos. Dice, no, ya se fue, no, nomás un ratito. Pero él sabe que cuando sea un ataque de pánico y él lo acepte, no hay más médico que este que está aquí. Entonces regresan. Eso el paciente no lo tiene consciente, pero ustedes sí. Entonces, bueno, ya cuando pase todo esto, aquí nos vemos de regreso. Y regresan, ¿eh? Sí regresan. El escape o evitación conductual, que son todo esto. A ver, me voy a tomar unas chelas y me voy a tomar la glucosa. Los pacientes, digo, mi papi era diabético y mi hija subía, como buena estudiante, me dice, mamá, mi abuelo tiene gancitos y tiene papitas y tiene... Sácalas, las voy a volver a comprar, chula. Y gasta más. Yo les llegaba y le decía, ¿te puedo robar eso? Me los trajeron, te lo juro, yo ni los quería, por eso los eché al cajón. Ah, sí. ¿Me regalas para llevarles papitas a los muchachos? Sí, llévatela, nena, todos. No, papi, nomás una bolsita. Tenía su guardadito ahí de todo. Chocolates, de todo tenía el hombre de Dios. Decían, ¿lo llevaste a la nieve? Si no lo llevo yo, se va caminando. Y él padecía el corazón nada más. Entonces, sí, yo lo llevé. Porque es un adulto de 70 años. Que te decía, ahorita vengo, voy a comprar el periódico. Y el periódico está para acá y para acá está la nieve. Entonces, yo a veces le decía, yo voy contigo y me disparas una de zapote. Ay, pero tú crees que voy a la nieve. Vamos a ir por ti, ¿eh? Por tu nieve. Ándale pues, vamos. De todas maneras van. Y de todas maneras, a escondidas se van a comer lo que ellos se quieran comer hasta que tengan conciencia de que no les hace bien. Sí pueden, pero no deben. Entonces, esos escapes conductuales, cuando nosotros los prescribimos, le decimos, si te va a pasar, el día que digas, ay, me quiero comer una nieve, cómetela, pero no te premies con la nieve. Y hay gente que dice, ay, no, tú me agüitas porque bajé. Les digo, lechugas, mis kilos. Ah, no, si me vas a estar diciendo cosas se me quitan las ganas. Bueno, entonces, motívate, pero no comerme la nieve. Pues motívate, yo nomás dije motívate, tú sabrás a qué te motivas. El paciente es solo, pero es un proceso, porque venimos de malos hábitos. Y finalmente, no podemos correr a la familia porque son su grupo de apoyo. Ellos hacen lo que nosotros no hacemos. Familias, amigos, dadores de cuidado, que de repente dicen, no, pues le pagan, ¿no? Pues sí le pagan, pero pues también hace una chamba humana, ¿sí? Y aquí empezamos con reducir el dolor que acompaña a la enfermedad crónica. Dolor físico, dolor emocional. Y aquí es importante, ¿cuál es la reacción natural cuando alguien te quiere hablar del dolor? No pienses en eso. No, mira, eso no, porque te hace daño. No, sí, déjenlos que hablen del dolor. ¿Qué te duele? ¿Cómo te duele? ¿Cuánto te duele? Yo a veces les digo, ¿y hasta cuándo te duele?